Después de que mis compañeros de cuarto me sorprendieran disfrazado de chica, estos tres supuestos chicos heterosexuales empezaron a comportarse raro. El bravucón del campus, antes tan engreído, ahora busca cualquier excusa para mostrarme los abdominales. El coqueto rompecorazones del colegio se sonámbula hasta mi cama noche por medio. Y el genio académico, frío e inexpresivo, insiste en darme clases particulares todos los días. Y justo cuando por fin iba a tener una cita con un chico con quien estaba coqueteando, me encontré encerrado en nuestra habitación. Espera, ¿no se suponía que todos eran hetero? Había trabajado duro hasta alcanzar los 200.000 seguidores en un sitio de anime. Alguna vez juré que, al llegar a ese número, publicaría un vídeo disfrazado, como fanservice. Y así, llegó el día. Vestido de sirvienta, grababa un vídeo bailando cuando ¡Van! La puerta del dormitorio fue pateada. Eddie. ¿Por qué diablos estás encerrado a esta hora? La última sílaba quedó colgando en el aire. Julian, el bravucón del campus, se quedó congelado en el umbral. Detrás de él estaban Brendan, el chico de oro de la escuela, y Michael, el siempre imperturbable genio académico. Los tres. Mis compañeros de cuarto. El pánico se apoderó de mí. ¿No se suponía que estaban viendo el debate de Michael? ¿Por qué volvieron tan temprano? Mi cerebro tardó 2 segundos de puro terror en reiniciarse. Agarré el teléfono, salté a la cama y me enterré bajo las mantas. Solo podía pensar en una cosa: estoy acabado. Todavía lo recuerdo con claridad. 2 años atrás, el día en que me mudé al dormitorio, los escuché hablar afuera. Los tres eran amigos de la infancia de Blue City y habían llegado antes que yo. Justo cuando llegué a la puerta, venían de jugar baloncesto, sudorosos y riendo. Ese tipo del departamento de arquitectura, el número 6, ¿no? Se ve súper afeminado. En lugar de jugar, se me estaba restregando. Casi me hace vomitar. Parecía gay. Julian, ¿ahora te gustan los dos lados o qué? Vete al diablo. ¡Qué asco! En ese momento, mi mano se quedó congelada en el pomo. ¡Qué mala suerte la mía! Siempre me habían molestado por mi cara de niño bonito. Y sí, me gustaban los chicos. Decían que Julian era heredero del grupo Peters, que la tía de Brendan estaba en la junta directiva de la escuela, y que la familia de Michael tenía fuertes vínculos políticos. No eran personas con las que pudiera permitirme tener problemas. Desde aquel día, me esforcé por parecer lo más hetero posible, todo por una vida tranquila en el dormitorio. Y ahora. Me habían descubierto travestido. ¿Pensarían que soy un bicho raro? Enterré la cara en las mantas, rogando que pudiera asfixiarme y acabar con la humillación. Pero, por supuesto, la vida no es tan compasiva. Al fin salieron del shop. Julian fue el primero. Me arrancó la manta y me gritó al oído: ¡Dios! ¿Pero qué carajos llevas puesto, Eddie? ¿Una falda? ¿Un moño? No paraba de hablar. Ni de tocarme. Me arrancó la manta por completo y empezó a revisarme. Estaba a punto de morir de vergüenza. La cara me ardía, el cuerpo me quemaba y la frente estaba empapada en sudor. Carajo, Eddie. Tienes la cintura delgadísima. ¿Y por qué demonios tienes las piernas tan blancas? Cuando recuperé la compostura, ya me tenía entre sus brazos. Una mano grande y caliente acariciándome la cintura. Brendan, aprovechando el momento, se sentó a mi lado y me sacó suavemente de los brazos de Julian. Mientras acomodaba la manta sobre mis piernas, sus dedos rozaron suavemente la base de mi espalda. Su sonrisa cálida y deslumbrante casi me cegó. ¿Qué onda, Eddie? ¿Te transformaste de golpe? ¿Intentando impresionar a alguna chica? Sí, bro. ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Agregó Julian, como si por fin hubiera entendido algo. Avergonzado, les confesé lo del hito de seguidores y el vídeo de fanservice. Y con algo de temor, pregunté: ¿no creen que soy asqueroso? ¿O un bicho raro? Julian arqueó una ceja. ¿Quién carajos se atrevería a llamarte asqueroso? Le parto la cara. Brendan sonrió y me despeinó como muestra de apoyo. Incluso Michael, que no había dicho ni una palabra, asintió ligeramente y dijo con rostro neutro: sé tú mismo.
Al ver sus expresiones genuinas, solté un largo suspiro. Supongo que no fue tan grave como imaginaba. 2 años de diplomacia en el dormitorio por fin habían dado fruto. Pero las cosas empezaron a tornarse raras. Porque ese vídeo del baile en traje de sirvienta, cuando Julian pateó la puerta, sin querer presioné guardar en vez de eliminar. Y el vídeo se subió automáticamente. Cuando me di cuenta, ya se había hecho viral. Más de 1 millón de visualizaciones. La sección de comentarios estaba fuera de control. No sé el género del OP, pero sí sé mis preferencias, sé. Esa cintura, esa clavícula, esas piernas. Auxilio. Hermano, cuando patearon la puerta y el OP se asustó como un conejito. Por fin entiendo por qué los CEOs locos se enamoran de heroínas frágiles en las novelas. ¿Quién está saliendo con este hombre hermoso, suavecito y precioso? Solo quiero hablar. Tranquilas, chicas, ¿y si ya tiene dueño? El internet enloqueció. Por suerte, solo había mostrado media cara, así que mi rutina diaria no cambió demasiado. ¿Pero mis compañeros de cuarto? Ellos se volvieron raros. Por ejemplo, el sábado pasado. Justo cuando iba a salir para mi trabajo de medio tiempo, Julian apareció de la nada. Me rodeó el cuello con el brazo y me atrajo contra su pecho. ¿A dónde vas? Murmuró con voz grave. ¿No me prometiste que vendrías a ver mi partido? Tengo que trabajar. Intenté zafarme, pero su brazo era de hierro. Me miró desde arriba, con los ojos oscurecidos. ¿Así que vas a romper tu promesa? Su voz era suave, pero me provocó un escalofrío. Tragué saliva. Te trataré de volver temprano. Ajá. Entonces me lo debes. Su pulgar áspero rozó la nuca de mi cuello, su tono era perezoso, pero con un dejo de autoridad. Póntela de nuevo esta noche, la falda. Me atraganté. Julian. ¿MMM? Con una sonrisa ladeada, me soltó. No sin antes darme una palmada firme en el trasero. Está hecho. Sin marcha atrás. O si no, se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozándome la oreja. Habrá consecuencias. Incluso después de cambiarme al uniforme de medio tiempo, mi mente seguía en completo caos. ¿Por qué diablos Julian quería verme de nuevo con una falda? Él mismo había dicho que no había nada más repugnante que un hombre afeminado. Y mucho menos uno travestido. Pensando en la absurda petición de Julian, por primera vez en la vida deseé que mi turno laboral durara para siempre. Algo frío se posó de pronto en mi mejilla. Levanté la vista y vi a Atilio, mi compañero de trabajo y de clases, sosteniéndome una lata de café helado contra la cara. Alzó una ceja. ¿Qué te pasa? Has estado en otro planeta toda la tarde. Negué con la cabeza, tomé el café y murmuré un gracias. Durante la pausa, mientras tomábamos unos sorbos, nos pusimos a reabastecer las estanterías con el nuevo inventario del almacén. De pronto, 2 chicas se acercaron entre risitas. Una de ellas, sonrojada, tocó tímidamente el brazo de Atilio. ¿Nos pasas tu WeChat? Me giré hacia él con una sonrisa burlona y di un paso al costado para no interrumpir su oportunidad romántica. Sin embargo, Atilio solo me miró brevemente y luego respondió a la chica con una sonrisa cortés, negando con la cabeza. Lo siento, ya me gusta alguien. ¿Perdón? Llevábamos 2 años trabajando juntos y nunca me dijo que le gustaba a alguien. Comparado con mis compañeros de cuarto tan exagerados, Atilio y yo teníamos mucho más en común, ambos veníamos de pueblos pequeños, con orígenes humildes. Era fácil sentir cercanía con él. Era uno de los pocos a quienes realmente consideraba un buen amigo en la universidad. Así que, cuando las chicas se marcharon, lo empujé con el codo, divertido. Caray, hermano. ¿Desde cuándo te gusta alguien? ¿Me lo tenías escondido? Me despeinó, riendo mientras seguía colocando cajas. No es secreto. Muy pronto vas a conocerle. Con eso, captó por completo mi atención. ¿Mi mejor amigo de la universidad presentándome a su crush? Eso tenía que significar que me consideraba de su círculo más cercano. Mi ánimo mejoró al instante. Después del trabajo, saqué el teléfono y me encontré con 7 u 8 mensajes sin leer. Todos de Julian. ¿Cuándo sales del trabajo?
Ya empezó el segundo tiempo, ¿ya llegaste? Eddie. Eddie. Eddie, di algo, Eddie. Eddie, tu compensación acaba de duplicarse para esta noche. Para cuando corría la cancha de baloncesto, el partido ya había terminado. La enorme cancha estaba vacía, salvo por Julian, que estaba tirado en el banco, piernas estiradas como si fuera dueño del lugar. Al oír mis pasos, levantó los ojos con pereza, y sin decir una palabra, me tomó de la muñeca y comenzó a caminar. Tropecé siguiéndolo. ¿A dónde vamos? Julian giró apenas la cabeza, con una sonrisa torcida en los labios. A cobrar mi compensación. Julian me arrastró hasta su apartamento fuera del campus. Abrió el armario de su dormitorio, sacó una bolsa de compras y me la lanzó. Luego se metió al baño como si nada. Confundido, miré dentro de la bolsa. Un disfraz de sirvienta con orejas de conejita. El rostro me ardía de inmediato. El sonido del agua corriendo llenaba el aire. La suave luz dorada de la lámpara del dormitorio creaba una atmósfera cálida e íntima. Todo esto se sentía tan mal. En algún momento, el agua se detuvo. Y entonces, detrás de mí, la voz baja y perezosa de Julian, ¿todavía no te cambias? ¿Quieres que te ayude? Me giré de golpe, y me arrepentí al instante. Julian estaba allí, recién salido de la ducha, con una toalla apenas ceñida a la cintura. Su abdomen perfectamente marcado brillaba con gotas de agua mientras se acercaba con paso relajado. Entré en pánico. No te acerques, por el amor de Dios, seguía siendo un hombre de sangre caliente. Bajé la mirada de inmediato, negándome a verlo. Pero Julian, completamente inconsciente del poder letal de su cuerpo, se acercó aún más. Sus rasgos, usualmente arrogantes y afilados, se suavizaron, volviéndose casi vulnerables. Eddie, su voz bajó a un susurro dolido. Me odias, ¿verdad? Parpadeé sorprendido. ¿Qué? No. ¿Por qué dirías eso? Frunció los labios y se inclinó más, tanto que sus abdominales rozaron mi brazo. ¿Entonces por qué no te lo pones para mí? Su voz sonaba herida. Prefieres vestirte para un montón de desconocidos en línea, pero no para mí. Ni siquiera me dejas acercarme ya. Eddie, ¿soy tan insoportable? Su voz era casi insegura. Si hay algo en mí que no te gusta, dímelo. Lo cambiaré. ¿Desde cuándo este bravucón del campus era tan sensible? Algo dentro de mí se ablandó. Suspiré, con la voz más suave. No te odio, Julian. Entonces póntelo. Me miraba con ojos de cachorro, lleno de esperanza. Cerré los ojos, preparándome mentalmente. Solo por esta vez. Julian sonrió, triunfante. Agarré la bolsa y me escapé al dormitorio de invitados, sin darme cuenta de la sonrisa astuta que se dibujaba en su rostro. 10 minutos después. Yo seguía escondido adentro. La voz de Julian se filtraba por la puerta, en un tono entre burlón y amenazante. Eddie, si no sales, voy a entrar. Me miré en el espejo. La falda ridículamente corta, las medias de red negras. Julian, eres un completo pervertido. No tuve tiempo de reaccionar antes de oír. Clic. La puerta se abrió de golpe. Entré en pánico, giré sobre mí mismo, y tropecé con la alfombra. Caí directo sobre la cama, con las piernas dobladas de forma incómoda. Julian, todavía sin camiseta, entró con paso decidido. En cuanto me vio, su mirada se oscureció. Se plantó junto a la cama, su silueta imponente bloqueando la luz. El aire se volvió espeso, húmedo, asfixiante. Mi temperatura corporal se disparó. Se inclinó, su voz grave y rasposa. Eddie, de ahora en adelante, solo te vistes así para mí. ¿Entendido? Mi corazón martillaba contra las costillas. Bajo su intensa mirada, asentí sin pensarlo. Julian sonrió, satisfecho. Pero no se alejó. En cambio, bajó la mirada, a mis labios. Tragué saliva, nervioso. Entonces... Ring, ring. Una llamada interrumpió de golpe la tensión. Julian chasqueó la lengua, molesto. Antes de salir a contestar, pellizcó las orejas de conejo que tenía puestas, y se fue.
Y así, por fin, mi cerebro volvió a funcionar. ¿Qué demonios acaba de pasar? Me apresuré a cambiarme a mi ropa habitual antes de que mis pensamientos cuestionables me dominaran. Cuando salí, Julian ya se había vestido y estaba a punto de marcharse. Surgió algo. Tengo que volver a casa unos días, dijo. Tal vez pida una licencia. Al oír eso, solté un suspiro de alivio. Bien, al menos, si no lo veía, no tendría que lidiar con esta locura. Porque si esto seguía así. Temía empezar a imaginar cosas. ¿Cómo, y si a Julian en realidad le gustaban los chicos? Cuando regresé al dormitorio, estaba completamente a oscuras. Solo entonces recordé, Julian se había tomado unos días por asuntos familiares. Michael estaba en otra provincia por una competencia, no volvería en una semana. Y Brendan, bueno, su vida social estaba tan llena que no era raro que no regresara algunas noches. Me metí en la cama, listo para disfrutar por fin de un poco de paz y silencio. Hasta la medianoche. A medio dormir, sentí de repente un brazo envolviendo mi cintura, atrayéndome hacia la pared. Toda la cama se sintió de pronto demasiado estrecha. Molesto, gruñí y traté de moverme. Solo para que ese brazo me apretara con más fuerza. Abrí los ojos de golpe. «Hay alguien en mi cama». Me quedé rígido, girando apenas la cabeza. Y me encontré con el rostro perfecto de Brendan, dormido. «¿Qué demonios hace él en mi cama?» Lo empujé con cuidado. «Brendan». «Nada». Lo empujé con más fuerza. «Brendan, vuelve a tu cama». Él solo dejó escapar un murmullo, y por un segundo creí que se estaba despertando. Pero luego se aferró a mí como un maldito pulpo y murmuró dormido: «Bebé, no me dejes». Cuanto más trataba de zafarme, más fuerte me abrazaba. Para cuando quedé completamente agotado, él dormía plácidamente, acurrucado y feliz. Este tipo no tiene sentido del espacio cuando duerme. A la mañana siguiente. En cuanto Brendan abrió los ojos, lo primero que vio fui yo, atrapado en sus brazos, con ojeras por no haber dormido nada. Alzó una ceja y me regaló una sonrisa deslumbrante. «Buenos días, Eddie», lo miré sin expresión. «¿Qué es lo que te gusta de mí, exactamente?» Me pellizcó la mejilla con una sonrisa. «Eddie, me gusta todo de ti». Después de haber sido su almohada humana toda la noche, no estaba para bromas. Con el cabello desordenado y aún medio dormido, le lancé una mirada de pocos amigos. «¿Por qué no dormiste en tu propia cama?» Brendan frunció el ceño, mirando mi cama como si intentara recordar algo. Entonces, como si tuviera una epifanía, me miró con expresión arrepentida. Creo que estaba sonámbulo. Entrecerré los ojos. ¿Sonámbulo? Sí. Suspiró, frotándose las sienes. Ayer estaba de mal humor, así que tomé unas copas. Cuando bebo, tiendo a caminar dormido. No pensé que terminaría en tu cama. Espera. Anoche, murmuró dormido: «Bebé, no me dejes». ¿Podía ser que lo habían dejado? Pero nunca había oído que Brendan tuviera novia. Aunque, claro, tampoco es que supiera todo sobre ellos. Se sentó, con la voz más baja. «Perdón por molestarte. La próxima vez que beba, dormiré en la calle si hace falta». Su repentino tono de culpa me hizo sentir mal por haberle gritado. Así que, intentando no sonar demasiado blando, murmuré por lo bajo: «Nada dura para siempre. Tal vez, podrías intentar beber menos». La cabeza de Brendan se alzó de inmediato, su expresión sorprendentemente suave. Aún medio dormido, me miró parpadeando, tan obediente que por un momento me pareció un niño de kinder. «Está bien». No podía enojarme con esa cara ridículamente guapa. Esa noche, cuando Brendan volvió a aparecer junto a mi cama, sonriendo de oreja a oreja, supe de inmediato que algo no cuadraba. Eddie, el gordo, vino de visita y accidentalmente derramó Coca-Cola por toda mi cama. «Déjame dormir contigo esta noche, ¿sí?» Fruncí el ceño. El gordo ni siquiera toma coca. En ese momento, el propio gordo, que apareció misteriosamente en el dormitorio, asintió frenéticamente. «Eddie, te equivocas. La coca es mi bebida favorita. Todo fue culpa mía».
La derramé por toda la cama de Brendan. Soy tan torpe. Brendan, en su papel de caballero perfecto, lo perdonó de inmediato con una sonrisa. Luego, una vez que Gordo fue echado, me miró con ojos de cachorro esperanzado. Revisé el dormitorio vacío. Julian y Michael no están. ¿Puedes dormir en sus camas? No. Brendan negó con la cabeza. Si Julian se entera de que toqué su cama, no vivo para contarlo. ¿Y la de Michael? La verdad, no tengo agallas. Lo miré incrédulo. Él me sostuvo la mirada. Totalmente decidido. Perdí. Otra vez. Durante los siguientes 3 o 4 días, Brendan se negó a despegarse de mí, inventando excusa tras excusa. ¿El colchón nuevo aún no llegaba? ¿Mucho frío? ¿Mucho calor? ¿Demasiada soledad? Desde clase hasta la hora de dormir, se pegaba a mí como chicle, tanto que empecé a alucinar que estábamos realmente saliendo. Esto ya se estaba volviendo peligroso. Finalmente, una semana después, Julian y Michael regresaron. Cuando Michael me preguntó si quería ir con él a la biblioteca, acepté de inmediato, cualquier excusa para mantener distancia de Brendan. Michael, como siempre, estaba concentrado, leyendo varios libros mientras escribía en su portátil. Cada vez que sentía mi mirada, me dirigía una breve mirada tranquila y decía en voz baja, ¿necesitas ayuda con algo? Comparado con Julian y Brendan, Michael era el más normal. Aunque siempre había sido distante desde primer año, eso, en realidad, me hacía sentir más cómodo a su lado. Cuando salimos de la biblioteca, ya eran más de las 10:30 de la noche. La brisa del final del verano era fresca y reconfortante. Entonces, de la nada, Michael habló, Eddie, con tus calificaciones podrías entrar a la maestría. Pero... Se volvió hacia mí, su voz calmada pero firme, tienes 2 materias débiles. A partir de ahora, yo te voy a dar clases. Parpadeé, incrédulo. Michael. El genio académico, frío y reservado. ¿Ofreciéndose para darme clases? ¿Esto estaba pasando de verdad? Estaba tan conmovido que le tomé del brazo y le sonreí. Michael, eres un ángel. Michael bajó la mirada, con una leve curva en los labios, pero no dijo nada. De vuelta en el dormitorio. Julian y Brendan estaban jugando videojuegos. En cuanto entré, Brendan soltó su teléfono y vino directamente hacia mí, sonriendo mientras pasaba un brazo por mi cuello. Eddie, por fin volviste. Te estaba esperando para dormir. Los ojos de Julian se entrecerraron mientras dejaba su teléfono a un lado. ¿Cómo que para dormir? ¿Estás durmiendo con Eddie? Antes de que pudiera explicarme, Brendan sonrió con descaro, ¿y qué tiene de malo? Mientras ustedes no estaban, Eddie y yo dormimos juntos todas las noches. El silencio llenó la habitación. La mirada de Julian se afiló, su expresión se oscureció. Michael, que estaba acomodando sus libros, se detuvo por medio segundo. El aire se volvió gélido de repente. Y aún así, Brendan, completamente ajeno, me apuró con alegría para que me preparara para dormir. Cada vez que al menos 2 de ellos estaban juntos, la tensión era insoportable. Protesté con suavidad, debí recibir un colchón nuevo. Ve a dormir allí. Brendan suspiró dramáticamente, abrazando su almohada. Eddie, qué cruel eres. No me atreví a mirar ninguna expresión mientras me metía rápido a la cama. Pero... A la mañana siguiente, cuando me vi en el espejo, la mandíbula se me cayó. ¿Por qué demonios tenía marcas rojas en el cuello? Después de descubrir quién era el culpable de las marcas, le dije a Michael que fuera a la biblioteca sin mí. Entonces fui a buscar a Julian. Como su carrera era distinta a la mía y a la de Michael, llegué justo cuando su clase terminaba. Todavía dudaba sobre cómo preguntarle si se había metido en mi cama y me había besado, cuando alguien lo llamó desde lejos. Era Brendan. No me habían visto. Estaba a punto de darme la vuelta, sin intención de espiar. Hasta que escuché que mencionaron mi nombre. Julian, no me digas que de verdad te enamoraste de Eddie. Julian exhaló un anillo de humo, alzando una ceja. ¿De qué demonios estás hablando? Brendan soltó una risita. Vamos, te vi anoche. Estabas sobre él como un bandido saqueando una aldea, le quitabas la manta y lo mordías como loco.
Brendan suspiró en broma antes de sonreír. Jamás pensé ver el día en que el joven maestro Peters anduviera por ahí robando un beso. Así que fue Julian. Sentí un dolor sordo en el pecho. Julian exhaló con desdén, recostándose contra la baranda mientras sacudía las cenizas de su cigarro. Luego sonrió de lado. Es solo por diversión. La vida es aburrida, de todos modos. Tú dormiste con él toda la noche. ¿Qué tiene de malo que yo dé unos mordiscos? Mi corazón se hundió. Todos esos momentos fugaces de cariño y calidez fueron como una bofetada en la cara. No eran más que delirios míos. Brendan soltó una risa baja. ¿Y no eras tú el que decía que Eddie se veía repulsivo en las fotos? Si no fuera por... No escuché lo demás. Un tono de llamada me sacó de mi trance. El pánico me invadió. Me di la vuelta y salí corriendo. Mi respiración se entrecortaba, el corazón se me salía del pecho, y cada paso se sentía como huir de un campo de batalla. Y en ese instante, lo entendí todo. Por más que me hubiera esforzado durante 2 años por complacerlos, esa primera impresión, ese prejuicio, siempre había estado allí, entre nosotros. Al final, no me trataban bien porque les importara. Solo era una diversión pasajera para estos niños ricos. Dios. Qué estúpido fui. Desde ese día, evité a Julian y a Brendan lo más que pude. Salía temprano y volvía tarde, pasando cada minuto libre con Michael o en el trabajo. Incluso consideré mudarme y alquilar algo por mi cuenta. Al principio, también pensé en alejarme de Michael. Pero luego, la forma en que resolvía mis tareas en 3 frases, o proponía 3 temas de investigación en 10 minutos. No podía darme el lujo de perder esa cuerda académica de oro. Me negué a permitir que Julian y Brendan arruinaran mi única fuente de cordura. Así que, aparte de trabajar medio tiempo con Atilio, pasaba la mayoría de mi tiempo con Michael. Pero hoy, Michael fue retenido por un profesor después de clase. Apenas salí del aula, Brendan me sonrió y pasó un brazo por mis hombros, arrastrándome a un salón vacío. Julian ya estaba allí, recostado contra el escritorio del profesor, hojeando su celular con desinterés. En cuanto entré, su mirada afilada se clavó en mí. Dejó el teléfono a un lado y se acercó, alzando la mano hacia mi cuello. Instintivamente di un paso atrás, solo para chocar contra el pecho de Brendan. Sus brazos se cerraron alrededor de mi cintura, y sus dedos rozaron mi lóbulo. Su voz fue suave, pero con un matiz inconfundible de reproche. Eddie, ¿por qué has estado evitándonos a Julian y a mí estos últimos días? Bajé la mirada, conteniendo mis emociones. No lo he hecho. ¿No lo has hecho? Julian pateó un escritorio a un lado, su voz se volvió cortante. ¿Entonces cómo llamas pegarte a Michael todos los días durante un maldito mes? Su expresión se ensombreció. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no puedes escucharnos como antes? Alcé la cabeza de golpe, mirándolo directo a los ojos. ¿Escucharlos qué? Mi voz era helada. ¿Escuchar cómo juegan conmigo? El ceño de Julian se frunció, la frustración le cruzó los ojos. ¿De qué demonios estás hablando? Inspiré hondo. Los escuché hablar aquel día, afuera del edificio académico. Julian entrecerró los ojos, y tras un segundo, soltó una risa seca. Así que ahora crees que Michael es un santo, ¿eh? Puso una mano firme sobre mi hombro, mirándome fijamente. Este dormitorio originalmente iba a ser solo para 3 personas. ¿Sabes por qué terminaste aquí? Porque Michael lo pidió. Dijo que parecías fácil de manipular. Que sería divertido vivir contigo. Se me cortó la respiración. Por un instante, la mente se me quedó en blanco. Nunca se me había pasado por la cabeza que mi asignación de dormitorio había sido manipulada. Brendan le lanzó a Julian una mirada molesta. Eddie, no es como piensas. Lo interrumpí. ¿Y qué? Los miré a ambos, con la voz firme. ¿Se supone que debo estar agradecido por vivir con ustedes? ¿Debo verlo como un honor? ¿Debo darles las gracias por cada broma, cada juego a mi costa? Tomé aire temblorosamente, obligándome a mantener la voz estable. Sí, tengo aspecto afeminado. Sí, soy tímido. Y sí, me gustan los hombres.
Pero nada de eso les da derecho a burlarse de mí. Voy a solicitar el cambio de dormitorio lo antes posible. Este lugar, no soy digno. Por primera vez, no supieron qué decir. Los ojos de Julian vacilaron con incomodidad, su mano tembló, como si quisiera detenerme. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta del aula se abrió de golpe. Atilio estaba en la entrada, agitándome la mano. Edie. Salió un trabajo de último minuto. ¿Se te olvidó? Corrí hacia él. Ya voy. No miré atrás. Mientras caminábamos, Atilio me lanzó una mirada de soslayo. Pasé por allí y los vi rodeándote. Parecías incómodo. Así que inventé una excusa para sacarte de ahí. Negué con la cabeza, aunque estaba agradecido. Cuando mencioné que estaba solicitando un cambio de dormitorio, Atilio se ofreció de inmediato a acompañarme. Pero era como si alguien ya se hubiera adelantado. En cuanto hablé con el consejero, me lo negaron, no había dormitorios disponibles para cambiarme. ¿Lo imaginaba? Apretando los dientes, tomé una decisión. Trabajaría turnos extra y alquilaría un departamento fuera del campus. Los ojos de Atilio se iluminaron de pronto. ¿Sabes? Empezó, rascándose la cabeza. No solo trabajo en la tienda de coleccionables. También escribo pequeños programas de software. Suelo trabajar hasta tarde, así que ya rento un lugar por mi cuenta. Si no te molesta, podrías mudarte conmigo. Parpadeé, negando de inmediato con la cabeza. Ni hablar. Tú trabajas muy duro por ese lugar, no puedo ir a aprovecharme. Soltó una carcajada. ¿Aprovecharte? ¿Qué va? Te cobro renta. Me la pagas cuando puedas. Lo pensé un momento. En realidad, no era mala idea. Tomé la decisión. Me iría esa misma noche. Al volver al dormitorio, no había nadie. Hice mi maleta rápidamente, metiendo todo lo que tenía. Entonces dudé. Sobre mi escritorio, descansaba una caja de regalo azul marino, el regalo de cumpleaños de Michael. Nadie había recordado nunca mi cumpleaños. Hasta yo casi lo había olvidado. Esa mañana, camino a la biblioteca, Michael se había detenido de pronto, sacó la caja y me la entregó. Sus ojos, usualmente fríos, se suavizaban bajo la luz matutina. Con una calidez rara, me dijo, vi tus bocetos en tu cuaderno. Son hermosos. Pensé que quizás te gustaba dibujar, así que te conseguí este set. Edie, feliz cumpleaños. Te deseo paz y felicidad, año tras año. Que siempre alcances aquello que anhelas. Ese día, mi corazón dio un vuelco. Michael siempre había sido considerado y reservado. Tal vez por eso, al mirar ahora el regalo, me dolía el pecho. Lo dejé atrás. Justo en ese momento, mientras salía del dormitorio con mis cosas, Michael regresó. Julian y Brendan seguramente ya le habían contado lo que pasó. Por primera vez, vi vacilación en su mirada, usualmente inescrutable. Edie, lo siento. Cerré los ojos un instante antes de exhalar. ¿Así que realmente fuiste tú quien decidió que era digno de vivir aquí? Su mano, que me había sujetado del brazo, se tensó ligeramente. Edie, no seas así. Forcé una sonrisa educada. Michael, gracias por ayudarme con los estudios. Pero por dentro, no podía superar la humillación. Fui un tonto, dejándome manipular por todos ellos. Después de mudarme con Atilio, nunca volví a cruzarme con Julian en el campus. Brendan, sin embargo, aparecía de vez en cuando, intentando disculparse y convencerme de que regresara. En cuanto a Michael, seguía siendo una presencia constante. La única diferencia era que ya no nos sentábamos juntos, pero, aparte de eso, siempre estaba ahí. Como si nada hubiera cambiado. ¿Nochevieja? Atilio anunció de pronto, voy a llevarte a conocer a alguien que le gustaba. ¿El lugar del encuentro? Un restaurante de lujo donde se requería vestimenta formal. Eso por sí solo bastaba como prueba de lo mucho que valoraba a esa persona. Para alguien que apenas hablaba con chicas, era sorprendente que hubiera llegado al punto de presentársela a alguien como yo. Recordé que tenía la camisa perfecta para la ocasión. En mi antiguo dormitorio.
Así que, después de clases esa tarde, volví a buscarla. Pero cuando llegué, Michael estaba allí. Se suponía que debía estar en casa por las vacaciones, y sin embargo, allí estaba, como si supiera que yo vendría. Antes de que pudiera reaccionar, cerró la puerta. Y luego, como para asegurarse de que no escapara, puso un candado en el pestillo. Me quedé paralizado. ¿Michael? Me miraba fijamente, con una expresión inescrutable. Se suponía que estarías en casa. Asintió, sin apartar la vista. Lo estaba. Pero entonces escuché algo. Y tuve que volver. Di un paso atrás. ¿Qué escuchaste? Michael se acercó. Luego, sacó un iPad de detrás de su espalda. Tocó una carpeta y me la mostró. Estos son mis informes médicos, confirman que gozo de buena salud. Estos son todos los premios y certificados que he ganado desde que nací. Estas 3 propiedades me pertenecen, 2 en Blue City y una en Hong Kong. Mis activos líquidos actuales están en 7 cifras. Durante los próximos 5 años me quedaré en Blue City. Pero si tú quieres mudarte a otro lugar, iré contigo. ¿Qué? Michael nunca había hablado tanto de una sola vez. Mi cerebro apenas podía procesarlo. Me sostuvo la mirada, tranquilo y serio. Eddie, me gustas. Pensé que, con todo lo que tengo, tal vez apenas sería digno de estar a tu lado. Así que, ¿me darías una oportunidad? Me quedé helado. ¿Michael? Frío, distante, indescifrable Michael. ¿Le gustaba yo? Durante un largo momento, no pude decir nada. Luego solté una risa amarga. ¿Esto es algún juego nuevo? Un destello de culpa cruzó por sus ojos. Negó con la cabeza. Lamento sinceramente haberte herido. Al principio, dudó antes de admitir, fui superficial. Vi tu foto en los archivos de estudiantes antes de conocerte, y quise acercarme a ti, así que, me aseguré de que termináramos en el mismo dormitorio. Pero luego me di cuenta de que eras mucho más que una cara bonita. Eras serio y trabajador, amable y considerado. Y en esas noches tranquilas, saber que estabas en la misma habitación me hacía feliz. Fue entonces cuando lo entendí, me gustabas. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban algo crudo, vulnerable. No negaré que actué por egoísmo. Pero Julian se equivocó, yo nunca te elegí porque pensara que eras fácil de manipular. Eddie, quiero estar contigo. ¿Me dejarías? Guardé silencio, y al mismo tiempo, me odié a mí mismo. Porque, por un instante, sentí que mi corazón vacilaba. Michael, en su manera callada y noble, siempre había sido como un príncipe inalcanzable. Ahora estaba frente a mí, confesando abiertamente su amor, reconociendo sus errores. Pero... negué con la cabeza. Lo siento, Michael. No puedo. Sus hombros cayeron levemente. Luego esbozó una sonrisa tenue, cargada de autocompasión. Está bien. Pero no voy a dejar que te vayas esta noche. No voy a quedarme quieto viendo cómo te vas con tu compañero de trabajo. Parpadeé. ¿Perdón? ¿Toda esta confesión dramática era por Atilio? Michael notó de inmediato mi expresión. Sus ojos se oscurecieron. Esta tarde fui con mi primo y su prometida a escoger anillos de boda. Y por casualidad, vi a tu compañero de piso. También estaba eligiendo anillos. Le dijo al vendedor que planeaba declararse esta noche a un chico. Mi boca se abrió. Espera, ¿crees que ese chico soy yo? Michael asintió. Incluso si solo hay un 0,01% de probabilidad de que seas tú, tenía que evitarlo. Después de Año Nuevo, tomé otro trabajo de medio tiempo durante las vacaciones de invierno. Durante el día, seguía trabajando en la tienda de coleccionables. Por la noche, me convertí en bartender. También planeaba mudarme del apartamento de Atilio. No era porque me gustara. Pero si él no sentía lo mismo, no quería imponerme más. Michael descubrió dónde trabajaba. Y desde ese momento, me seguía a todos lados. Durante el día, se sentaba en la cafetería de al lado, alternando entre leer y observarme.
Por la noche, ocupaba un taburete en la barra, su mirada fría alejando a cualquier borracho que se acercara demasiado. Sinceramente, probablemente me salvó de muchos problemas. Terminaron las vacaciones. Por fin logré alquilar un pequeño estudio para mí solo. La vida se volvió sencilla y ocupada. Clases. Trabajo. Solicitudes para la maestría. Brendan aún aparecía de vez en cuando, hablando con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Julian había desaparecido por completo, probablemente entretenido con algún nuevo juguete. Michael, en cambio, nunca se fue. Todos los días, estaba allí. Y de alguna manera, me acostumbré a su presencia. Hasta que salió la lista de admisión a la maestría. Y alguien me denunció. Me acusaron de conducta personal inapropiada. Una publicación anónima en el foro oficial de la escuela filtró fotos mías de la secundaria. Junto con el peor trauma de mi vida. En un instante, sentí que me arrastraban de nuevo a mis días más oscuros. Mi pesadilla de la secundaria. Mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años, y me crió mi abuela. Como resultado, crecí tímido, introvertido y demasiado precavido. Luego, en la preparatoria, un chico alegre y luminoso empezó a interesarse por mí. Era amable, atento, cálido. Cuando se declaró, me enamoré perdidamente. Salíamos en secreto. En su cumpleaños, me pidió una carta de amor como regalo. Así que, por primera vez, puse todos mis sentimientos en palabras. Cada emoción reprimida, cada afecto sincero y ardiente. Llené la hoja de amor. Esa misma carta apareció en manos de su madre. Sobre el escritorio de nuestro profesor jefe. Su madre me humilló con cada insulto que conocía. Lo miré, suplicante, desesperado. Pero él solo bajó la cabeza. No negó ni una sola palabra. Ojalá todo hubiera terminado allí. Pero su madre no se detuvo en la escuela. Irrumpió en mi casa mientras yo estaba en clases. Le gritó a mi abuela, diciéndole que yo era un pervertido que intentaba seducir a su hijo. Ese otoño, mi abuela, la única familia que me quedaba, sufrió un infarto por el estrés y falleció. Me quedé solo. Abandoné la escuela. Pasé meses luchando por salir de esa oscuridad. Eventualmente, me reinscribí en otra escuela y repetí el último año. Me obligué a seguir adelante. Aunque fuera patético, aún quería tener un futuro. Creía haber enterrado ese pasado. Pero alguien lo había desenterrado. Esto no era algo que pudiera refutar fácilmente. Aún así, lo intenté. Reuní todas las pruebas y evidencias posibles. Pero antes de que pudiera presentar nada, la acusación fue retirada. Y luego, escuché que el denunciante anónimo había sido golpeado una noche. Pero al final, mi admisión a la maestría estaba a salvo. Debería haberme sentido aliviado. En cambio, mi primer instinto fue compartir la noticia con Michael. Solo entonces me di cuenta. Llevaba días sin aparecer. ¿Acaso por fin se había rendido conmigo? Curiosamente, esa idea me dejó un vacío inquietante. Brendan volvió a aparecer. Esta vez, su sonrisa ensayada había desaparecido. En su lugar, soltó un largo suspiro. Eddie, de verdad sabemos que nos equivocamos. ¿No puedes perdonarnos? No dije nada. Continuó, sé que estás enojado. Pero, esta vez, Michael y Julian de verdad hicieron mucho para ayudarte. Me quedé rígido. ¿Michael y Julian? Brendan esbozó una sonrisa amarga. Michael casi desenterró la historia de 3 generaciones del tipo que te denunció, para que retirara la acusación. ¿Y Julian? Bueno, cuando se enteró de tu pasado, se sintió como una completa basura. Así que fue y le dio una paliza al tipo que te reportó. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, Julian apareció de la nada. Y por una vez, realmente suavizó el tono. Eddie, vuelve, ¿sí? Sé que la cagué antes. Nunca te odié, solo, me di cuenta de que no dejaba de pensar en ti, y no sabía cómo lidiar con eso. Pero ni siquiera lo escuchaba. Porque si Julian y Brendan estaban allí. ¿Dónde estaba Michael? Llevaba 5 días sin verlo.
De camino a casa, mis pensamientos iban enredados. La ausencia de Michael se sentía demasiado extraña. Y al girar la esquina, lo vi. De pie bajo la luz de una farola, con un abrigo negro, esperándome. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, mis pies se movieron antes de que mi cerebro reaccionara. Corrí directo hacia él. Su mirada era suave, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Felicidades, Eddie. Entraste a la maestría. Hice un puchero. Desapareciste 5 días. ¿Y ahora vienes así? Exhaló con suavidad. Mi abuela fue hospitalizada en cuidados intensivos. Fui a cuidarla. Te envié un mensaje, pero no respondiste. Me congelé. ¿Cierto? Había silenciado las notificaciones de su WeChat. Y también había evitado abrir nuestra conversación. Por miedo a que no hubiera mensaje. Y por miedo a que lo hubiera, y no me gustara lo que decía. De pronto pensé en mi propia abuela. Ella, ¿está bien ahora? Está estable. Por eso volví. Sus ojos se suavizaron aún más, su voz se volvió un susurro. Eddie, te extrañé. El pecho se me apretó. Algo dentro de mí se hinchó, a punto de estallar. Respiré hondo. ¿Y por fin? Dije las palabras que había temido admitir. Michael, aquella vez me preguntaste si podíamos estar juntos. Si aún sientes lo mismo. Entonces mi respuesta es sí. Michael, creo que, yo también te gusto. Sus ojos se iluminaron al instante. Una tormenta de emoción cruda brilló en su mirada. Apretó mis hombros, su voz bajó a un susurro. Bebé. Quítame las gafas. Esa palabra. Bebé. Me hizo arder por completo. Atónito, levanté la mano obedientemente y le quité las gafas de montura plateada. Al segundo siguiente. Sus labios se estrellaron contra los míos. Su beso era urgente, voraz, como si quisiera compensar cada segundo que se había contenido. Jadeaba por aire, pero él se negaba a soltarme. Una mano rodeaba firmemente mi cintura, atrayéndome hacia él, hasta que las piernas me flaquearon. Solo entonces se separó un poco, respirando con dificultad. Apoyó su frente contra la mía, su voz ronca. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado esto. Después de empezar oficialmente con Michael, su primera prioridad fue informarle a Atilio. Michael estaba convencido de que, en Nochevieja, Atilio había planeado declararse, así que, naturalmente, tenía que dejar clara su posición. Cuando Atilio vio nuestras manos entrelazadas, sus ojos se apagaron levemente. Pero forzó una sonrisa y nos felicitó. La expresión de Michael seguía fría, pero en sus ojos brillaba una chispa infantil de triunfo. Luego me lanzó una mirada que decía, ¿ves? Tenía razón. ¿Quién habría imaginado que el dios académico frío y distante resultaría ser tan infantil y posesivo? ¿Los siguientes objetivos de Michael? Julian y Brendan. La reacción de Brendan fue tranquila, como si ya lo esperara. Pero Julian, su sorpresa y desesperación fueron tan genuinas que, por un segundo, casi sentí lástima. Me miró horrorizado. Eddie, ¿cómo pudiste enamorarte de Michael, ese bloque de hielo sin emociones? Su voz se volvió ansiosa. Todavía estás enojado conmigo, ¿verdad? Te lo juro, sé que estuve mal. No entendía mis propios sentimientos en ese entonces, y dije puras tonterías. Pero ahora sí me gustas de verdad. Solo tú. El rostro de Michael se oscureció. Se paró frente a mí, bloqueando la vista de Julian. Cuida lo que dices, Julian, su voz era helada. Ya es demasiado tarde para arrepentimientos. Por más que pidas perdón, no borrarás la forma en que humillaste a Eddie. ¿De verdad crees que con un simple lo siento todo se arregla? Los ojos de Julian titilaron con remordimiento. Eddie, te voy a esperar, su voz era terca. Esperaré hasta que termines con este refrigerador andante. Michael soltó una carcajada fría. Sigues soñando. Después de graduarme, conseguí una pasantía de verano que podía continuar durante la maestría. Michael y yo alquilamos un departamento juntos, cerca del campus. Yo estaba emocionado planeando mi nueva vida. Mientras tanto, Michael,
Empezó a desenterrar viejos rencores. Una noche, de repente me miró con expresión impasible. Tú y Brendan durmieron en la misma cama por una semana entera, dijo, con voz helada. Tengo que equilibrar la balanza. Esa misma noche, se mudó del cuarto de invitados directamente a mi cama. Y así, oficialmente vivíamos juntos. Días después, atacó de nuevo. Julian te dejó marcas en la clavícula en plena madrugada, dijo con voz goteando celos. Yo también necesito dejar mi marca. Pero el desgraciado mintió. No fue solo mi clavícula. Me dejó marcas por todo el cuerpo. A la mañana siguiente, apenas podía mirarme al espejo sin morirme de vergüenza. Y luego, una noche fatídica. Vi a Michael sonreír dulcemente, cerrar la puerta del dormitorio. Y asegurarla con un candado extra. Supe que estaba perdido. Con total calma, sacó una bolsa enorme de compras y volcó el contenido en el suelo. Su voz era suave y lenta mientras se acercaba a mí. Escuché. Pausó, sus dedos acariciaron suavemente mi mandíbula. Que una vez usaste un disfraz de sirvienta solo para Julian. Tragué saliva. Michael, espera. Aquí hay 10 conjuntos distintos. Su sonrisa era angelical. Sus ojos, del mismísimo demonio. Pórtate bien, bebé. Yo también quiero verte con ellos. Entré en pánico e intenté retroceder. Pero sus largas piernas acortaron la distancia de inmediato. Me arrinconó contra el escritorio. Acercándose a mi oído, susurró, vamos, bebé. Déjame ayudarte a cambiarte. Mi espalda golpeó el teclado. Empujé débilmente su pecho. Michael, no me siento cómodo. Él soltó una risita baja, sus manos sin moverse un centímetro. SHHH, su voz era sedosa. Te sentirás cómodo pronto. Michael. Mi rostro se sonrojó de pura frustración. Sonrió y dejó un beso tan suave como una pluma sobre mis labios. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Para cuando me obligó a ponerme el tercer conjunto, ya había maldecido a Julian 100 veces en mi mente. Maldito bastardo. Él fue quien se lo contó a Michael, y ahora yo pagaba las consecuencias. Y luego, como si quisiera echarle sal a la herida. Julian llamó. Al sonar el teléfono, le sacudí la cabeza desesperadamente a Michael. Michael sonrió con calidez. Y luego, sin piedad, respondió la llamada, con altavoz. La voz fuerte de Julian retumbó en toda la habitación. Eddie, le dije a Michael que usaste un traje de sirvienta solo para mí. Si se enoja por eso, entonces no vale la pena. Yo no soy como él. Siempre he estado esperando por ti. Su voz se suavizó. Eddie, me gustas mucho. Si tú aceptas, no me importa ser el secreto. Eddie, ¿me estás escuchando? Me tapé la boca con la mano, intentando no emitir ni un solo sonido. Michael sonrió con malicia. Y entonces se movió de repente. Un gemido ahogado escapó de mí antes de que pudiera evitarlo. Julian se quedó en silencio. Y luego entendió lo que estaba pasando. Michael, maldito seas, empezó a lanzar una ráfaga de insultos por el teléfono. ¿Michael? Colgó con total calma. Luego me miró hacia abajo, sus ojos oscuros y posesivos. Su voz era baja y peligrosa. ¿Entonces? Él quiere ser tu amante en secreto. ¿Lo quieres? Mi alma casi abandonó mi cuerpo. ¿Lo quiero? Me atrevo a quererlo. Negué con la cabeza con todas mis fuerzas. Los labios de Michael se curvaron en una sonrisa satisfecha. Besó mis lágrimas que aún no caían. Buen chico. Pero tocó con el pie la pila de disfraces en el suelo. Todavía quedan 7 conjuntos más por probar. De pronto recordé la primera vez que conocí a Michael. En ese entonces, era tranquilo, intocable, como una deidad fría y elegante. ¿Dónde diablos había quedado ese Michael autocontenido y distante? Michael de pronto me levantó el mentón, silenciando todos mis pensamientos con un beso febril y devorador. Entre suspiros entrelazados y gemidos ahogados, lo oí murmurar. Eddie, te amo.
Por siempre jamás. Eres mío. Capítulo extra. Perspectiva de Julian. Esa mañana, frente al edificio académico, Brendan me lanzó una sonrisa burlona. J.E. ¿Quién fue el que lo llamó asqueroso solo por una foto? Si no fuera porque Michael insistió en meterlo a nuestro dormitorio, ¿habrías besado al chico que le gustaba a sus espaldas? El comentario me molestó. Claro, Eddie solo se había mudado a nuestro cuarto porque Michael lo pidió, pero... no es como si tuviera una etiqueta que dijera propiedad de Michael pegada en la frente. Entonces, ¿por qué carajos Brendan hablaba como si yo hubiera hecho algo sucio? ¿Por qué no mejor me preguntaba si a mí también me gustaba Eddie? Espera. ¿Me gustaba Eddie? El pensamiento me golpeó como un camión. Siempre había sido un tipo más recto que una barra de acero. ¿Cómo demonios iba a gustarme un hombre? No. Imposible. Absolutamente imposible. Y sin embargo, Brendan tenía que seguir echándole leña al fuego. ¿Recuerdas cuando Michael vio su foto por primera vez y enseguida pidió que compartiera dormitorio con nosotros? Te pusiste como loco, lo llamaste afeminado, dijiste que parecía súper gay. ¿Y ahora? Brendan sonrió. Seguro estás rezando para que sí sea gay. Sentí un chispazo de fastidio, y cuando recordé que Brendan había compartido cama con Eddie durante toda una maldita semana, solté una risa fría. ¿Qué? ¿Ahora vas a decir que a ti no te gusta? Brendan se encogió de hombros, despreocupado. ¿La verdad? No. No es ese tipo de sentimiento. Solo vi que a ti y a Michael les gustaba, y me dio curiosidad. Pensé en jugar un poco con él. ¿Eso? Me encendió por dentro. ¿Qué demonios? Eddie no era un maldito juguete. ¿Jugar con él? ¿Por curiosidad? Y sin embargo, cuando Eddie me evitó durante todo un mes, me frustré tanto que terminé diciendo que solo estaba jugando, que él estaba siendo desobediente. Y después de eso, empecé a evitarlo yo también. Pero cuanto más intentaba alejarme, más lo extrañaba. Y para cuando por fin entendí lo que sentía. Michael, ese hijo de P***ta, ya se lo había llevado. Estaba furioso. Pero me negaba a creer que Eddie no hubiera sentido nada por mí. Mientras no se casaran aún. Yo todavía tenía una oportunidad. Cada día, apretaba los dientes al verlos juntos, mientras Brendan se reía a carcajadas desde su esquina. A veces incluso me ayudaba a meter cizaña. Delante de Michael, sonreía con malicia hacia Eddie y decía, Eddie, si algún día te cansas de Michael, puedes considerarnos a los dos. Al principio, me emocioné. Pensé que eso haría tambalear la relación de Eddie y Michael. Y luego, me di cuenta de que era un idiota. Ellos solo se acercaron más. Nosotros éramos simples personajes secundarios en su historia de amor. Cuanto más lo pensaba, más rabia me daba. No. Iba a corregir mi maldita lengua y mi actitud necia. Autora, me debes un maldito esposo.